querida Muy Lucero buenos días. Solórzano, buen Muy día. buenos días. Mi querido Aarón Cohen y Esther buenos Cohen. días. Bueno, tu director, tu querida Esther, productora. Ahorita vamos a hablar de un trabajo bien realizado. Pero decíamos, arranca. Es que cuando te oíamos- Si no lo decimos, nos va a salir un grano. Cuando oíamos esta reproducción de la voz de la señora Trump y junto a la voz el copy-paste de Michelle Obama, le decía yo a Víctor Manuel Prudencio, pero que esta mujer no se le ocurrió o no pensó que se iba a notar. Y entonces me dice, no, su trabajo no es pensar, ella no piensa. Los asesores son los que llaman la atención. ¿Cómo no les pasó por la cabeza? Nos va a brincar para todos los que nos escuchen que esto es un fusil del discurso Ahora, de Michelle. ¿no será con alevosía y ventaja? ¿Pero de qué le sirve? ¿De que Estamos se rían hablando- de ella? Estamos hablando de ella. Pero nos estamos riendo de ella. Estamos diciendo que su inteligencia es está muy subterránea para el asunto. Su inteligencia está para ser la primera dama. Subterránea, Para- es lo mejor. Tu inteligencia es subterránea. Es para ser Esa una es primera dama. No, O sea, no, bueno, esa si- mujer de primera dama, olvídate. Si ya de por sí él para ser el primer damo nos tiene tan inquietos, ahora imagínatelo acompañado de esa mujer. O sea, y sobre todo con la figura de Michelle Obama, que ha tenido Ay, es inteligencia, bellísima. dignidad, prudencia, elegancia, bueno, todos los factores interesantes que puede tener la esposa de un presidente de los Estados Unidos los tuvo Michelle Obama. Entonces, pues el contraste es muy No, violento. no, es violentísimo. Ya iba a ser un comparativo ahí medio extraño, pero vámonos con Paraíso. No he escuchado en mi vida ¿Qué algo título? más contradictorio. Sí, es un Paraíso título muy en contradictorio. Auschwitz. ¿Cómo que paraíso en Auschwitz? Si alguien puede imaginarse que No, bueno. en estas circunstancias de tantas historias en Auschwitz y en la guerra en general, en proceso del Holocausto, pudiera haber habido una situación cercana al paraíso, pues lo fue para estos niños Claro. de la historia de este documental. Es un documental mexicano. El guión es de Sabina Berman y yo tuve la oportunidad de verlo hace como un mes, ¿verdad? Un mes, Aproximadamente. más o menos, sí. Me hicieron la gentileza de invitarme y me enamoré del trabajo. Es un trabajo muy emotivo. Pero bueno, mejor ellos, que son los creadores, para que nos hablen de él. Vamos a tener, lo estaremos anunciando, en unas semanas, una proyección para el público. Estamos Ay, tramitando qué una buena proyección para el noticia. público del programa. Buenísimo. No, buenísimo. Más el camino que seguirá el propio documental Paraíso en Auschwitz, ¿no? Cuéntenos, por favor. Bueno, pues esta historia es una historia fantástica y surge de una entrevista que hicimos en el 2008 con el señor Bedřich Steiner. Bedřich era un sobreviviente del Holocausto de República Checa que llegó a México en 1968. Bedřich era amigo y pariente de la familia de Esther y lo conocimos nosotros desde los 70 y tantos, y nos hicimos muy amigos porque nosotros producíamos fotografía, audiovisuales, video, y él era camarógrafo en la República Checa. Él llegó en 68 a México, justo el día de las Olimpiadas, y siempre le pedíamos, Bedřich, por favor, platícanos, dinos tu vida, cuéntanos tu historia. Y él nunca quiso hablar, hasta el 2008, que íbamos a ir a una Marcha de la Vida, que es un viaje que Sí. se hace a Polonia e Israel, y a él fue invitado por primera vez a acompañar al grupo de México, al grupo de adultos de México. Entonces le dijimos, y a nosotros nos invitaron para hacer el documental del viaje. Y nosotros le dijimos, Bedřich, ¿ahora sí nos vas a dar una entrevista? Y dijo, claro, ahora sí les doy una entrevista. Bueno, pues esa no fue la sorpresa, esa ya era una sorpresa. Él nos empezó a contar su vida, que nació en Praga, que vivió en Praga, que llegaron los nazis, que lo deportaron a Terezín, y después de Terezín lo deportaron a Auschwitz-Birkenau junto con su familia, en un cargamento. Él tenía 12 años, en un cargamento de 5,000 judíos, era un cargamento extrañamente grande. Y para nuestra sorpresa, lo que él nos dice es que no son seleccionados al llegar. En Birkenau la gente era seleccionada o para trabajar o directo a las cámaras de gas. Entonces, a los niños y a las mujeres y a los adultos y a los enfermos se les llevaba directo a las cámaras de gas. Y
extrañamente los metieron a un campo familiar, A al todas estas campo familias. B2B. Entonces ahí empieza nuestra sorpresa, y decimos, bueno, dijimos, ¿qué significa esto? ¿Cómo un campo familiar en el infierno? Entonces fue a raíz de esto que empezamos a investigar. Se juntan ustedes, como muchos otros trabajos, y surge Paraíso en Auschwitz. Primero, es un título que no voy a olvidar. Claro. Segundo, me recuerda El hombre en busca del sentido. Es que esas No, historias... por ahí va. Sí, Por ahí es- va, por es ahí de va, ese tipo de por ahí va. historias. Por ahí va. En efecto, es de ese tipo de historias porque surge un personaje que se llamaba Freddy Hirsch, que de alguna forma intenta que para estos niños esto sea llevadero, ¿no? Claro que estando en el infierno, pues lo llevadero se vuelve un paraíso, ¿no? Claro. El que Así pueda es. haber juego, el que pueda haber canto de repente, el que pueda haber algún, pues hasta travesura, ¿no? Considerando que es esta infancia terrible la que están viviendo allí. Y los testimonios, porque además lo que hacen ellos es un trabajo muy exhaustivo. Se van a Europa y entran en contacto con otros sobrevivientes que cuentan exactamente la misma historia, porque luego comentábamos, ¿no? No, que hay quien dice que no existió el holocausto, que esto son cosas que de la industria hollywoodense, etcétera. Pero van y entran en contacto con otros, que incluso yo he visto a una de ellas, no recuerdo el nombre, a una de ellas yo ya la he visto en otros documentales contando su historia. Claro. Y cuentan todos exactamente la misma historia, pero además todos tomaron un camino en la vida. Unos se fueron a vivir a los Estados Unidos, otros se quedaron viviendo en Alemania, otros no sé si se fueron a Israel. A Israel, hay en Israel O tres. en México, que ya falleció, ¿verdad? Sí, falleció en Este, octubre del 2014 sí. Bedrich. Pero lo interesante es que entonces entra la participación de una dramaturga experimentada como es Sabina Berman, que entra a darle una estructura. Una estructura. ¿No es así, Esther? Sí, así es. Nosotros nos acercamos a Sabina Berman con todos estos testimonios que teníamos. Nosotros conseguimos 13 testimonios de sobrevivientes y tenemos los otros 2 testimonios, es uno de un Sonderkommando. El Sonderkommando es el que trabajaba en los campos, en las cámaras de gas. Era el judío que trabajaba en las Ajá, cámaras de gas. Sí, porque Era durísimo. Sí. Además, él era checo también, y él era- es testigo de lo que sucede al final con estos niños, Sí. porque él está ahí. Ujú. Y aparte conseguimos el testimonio de otro sobreviviente que también es judío, pero que trabajaba como contador. Él hacía como toda la contabilidad de cuántas gentes entraban, cuántas gentes salían, cuántos se iban a campos de trabajo, etcétera, etcétera. Y entonces estos 2 testimonios, aunados a los de los sobrevivientes, nos cuentan esta historia fantástica, hermosa, porque es una historia hermosa de sobrevivencia, de resiliencia, de amor, de cooperación. Es impresionante lo que este hombre, Freddy Hirsch, logra hacer con estos niños en un lugar tan espantoso y tan horrible, tan cerca del infierno como es el paraíso. Y fíjate Es que como eso- La vida es bella también, ¿no? Se mezcla Es la como el vida hombre. es bella de verdad. Así Exacto. decía algún comentarista, decía, esto es como la vida La es vida bella, es bella, pero de mezclado, verdad. pero de verdad, Pero y de mezclado verdad. con Víctor Franklin, ¿no? Así es, así es. Así Y lo es. que pasa con este personaje es que no se le ha hecho justicia o en su Exacto. momento porque era homosexual. Entonces, era la minoría de la minoría, ¿no? Era, Claro. además de judío, era homosexual, pero era un hombre bueno. Era un hombre que realmente, si lo es hoy, es irrelevante lo que su vida A ver, personal. no es la vida de este hombre la que representa Héctor Bonilla en teatro. No, No. no, 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 no. Te voy a platicar un poquito la historia de Es Freddy. que es buenísima esa. Sí. esa Es la esa del historia. último ciclista, ¿no? Creo. O No, no. algo de Ajá. mujer. A ver, ayúdame con ese dato. Sí, era el nombre de el que hace varios personajes en el teatro, él. Ahorita nos acordamos cómo se llama, Juli, no te acuerdas, es un monólogo, el que tú hablas Sí, de Héctor es una Bonilla. joya. Creo que fuimos juntas en el teatro Rafael Solana, pero no es lo mismo,
probablemente está inspirado en las vidas de muchos, porque hubo Es que muchas claro, historias por eso, de vida claro. y muchas historias de esperanza, ¿no? Que muchas nunca las conoceremos, Así pero es. afortunadamente en esta hay sobrevivientes que pueden dar testimonio de lo que fue este personaje y ellos mismos, ¿no? Porque qué espíritu para un niño en donde se le arruina la existencia. Digo, Claro. abriendo un paréntesis, estaba viendo un documental de Roman Polanski que les recomiendo muchísimo, que está ahora en Netflix, en donde ¿cómo él se llama? se llama My Film, My Life. Sí, sí. Y él cuenta de los 6 a los 12 años una etapa muy semejante a esto, ¿no? Claro. Y dice, había que salir adelante. Y estos personajes que ustedes interpretan, ven cómo, pero salieron adelante Así es. y además volvieron a creer en la vida y fueron felices y se casaron y tuvieron hijos. Y fueron exitosos. Y fueron Claro. exitosos, Y- ¿no? y Pero en el además área de fueron humanidades. exitosos en base a lo que les enseñó Freddy, Así es. tanto en Terezín, en el gueto de Terezín, como en la barraca 31 de Auschwitz-Birkenau. Por favor, cuéntale la historia de la mujer que quería ver nada más a Blancanieves. Porque Bueno, tienes que esa oír es una eso. historia Es una historia increíble. impresionante, ¿eh? Bueno, Dina Gotliebova, a los 18 años, en el 15 de marzo del 39, entran los nazis a Checoslovaquia, la invaden y la anexan, ¿no? Se apropian de ella, hacen un protectorado. Entonces, a los judíos ya no se les permite salir a la calle, ya no pueden ir al cine, ya no pueden ir a cafeterías. Y Dina, pues es fan del cine, se quita la estrella de David, que le ponen como judía, y se mete al cine y ve Blancanieves 7 veces seguidas. Acababan de estrenar. La acababan, en 37 la estrenaron, era La el animación. hit, era el primer largometraje de animación, animación, claro. en colores. Ajá. Después en Terezín, cuando fuimos a buscar información, material, encontramos dibujos de ella pintando Blancanieves y los 7 enanos. Entonces, bueno, eso es muy, muy impresionante. Ay, qué belleza. Después, Pero mira su vida esto es muy dónde acabó. increíble. En el bloque 31 que consiguió Freddy Hirsch para los niños en Birkenau, Freddy le pide que pinte el bloque, que lo decore. Estamos hablando de Birkenau, estamos hablando del peor lugar del mundo. Y entonces le dice, oye, pero nos van a matar, tú no te preocupes, yo te consigo todo, y pinta. Entonces pinta un paisaje suizo, un chalet suizo, con vacas, con un barandal, y los niños están viendo qué pinta. Y entonces se voltea a ver a los niños, ¿y qué quieren que ponga en este paisaje? Blancanieves y los 7 enanos, le dicen los niños. Y esto no acaba ahí. En 47-48 termina la guerra, ella se salva junto con su mamá y va a París a pedir trabajo. En Warner. Warner pone un anuncio que necesitan un ilustrador. Muy guapa mujer. No, Muy guapa, ojos muy azules, guapa. con una presencia y un... Sí. Y entonces va a la entrevista, así como estamos nosotros aquí platicando contigo, y adivina quién la entrevista. Un señor que se llama Arthur Babbitt. ¿Quién es Arthur Babbitt? Uno de los animadores de Blancanieves y los 7 enanos. Y ella le cuenta su historia. Y se casan Y y, se tienen 2 casan. hijas. Y se casan. No, es una historia No, es una fantástica. belleza. Belleza. Pues así Belleza, de ese sí. tamaño más ¿Dónde tanto. vamos a poder ver Un Paraíso en Auschwitz? Ahorita tiene un camino Mira, que ustedes nos ahorita contarán. ya tenemos inscrita Paraíso en Auschwitz en DocsDF, en el Atlanta Jewish Film Festival, en San Diego, en New Jersey. New Jersey ya está aceptada, en el Festival Baja, en Sundance también ya la inscribimos, en Human Rights de Barcelona, en el Washington Jewish Film Festival. Y ahorita tenemos una invitación 27, 28 y 29 de agosto para ir a Chicago. Vamos con el Consulado de México en Chicago, después con el Museo del Holocausto de Qué Chicago bárbaro. y después con el American Jewish Committee. Tenemos 3 funciones ahí. Y después... ¿Y aquí en Tolerancia? Ya ya estuvieron. tuvimos Ah, 2. perfecto. Ya estuvieron. Ah, qué De bueno. hecho, 2 funciones. llenos Qué bueno. completos miércoles. qué bueno. La directora me Sí. escribió y me dijo, nunca habíamos llenado el auditorio el miércoles. Es que Y aquí no lo nada más el mencionamos. auditorio, claro. Sí. No nada más el auditorio, sino también la biblioteca la Qué tuvieron bueno. que abrir. Y después, el 31 de agosto, hay un simposio en la Universidad Iberoamericana que lo organiza la Ibero junto con la UNESCO y el Museo de Washington. Y viene Peter Hayes, que él es el director académico
del Museo de Washington, y ahí se va a presentar nuestro trabajo. Aaron Cohen, Esther Cohen, bueno, su película evidentemente Paraíso en Auschwitz, que ahorita seguimos, y ahí súmale a tu lista y además la función de ¿Qué tal Fernanda? Claro, Sí, claro. tenemos Entonces, que coordinar esa claro, función hay que- para hay que volviendo coordinarla. de nuestro periodo de vacaciones. Por supuesto. Tenemos que coordinar esa Hay que proyección. verla, por supuesto. Y bueno, nos estábamos acordando, se llama Yo soy mi propia esposa. Esta obra de teatro representada, son 30 y tantos personajes, no recuerdo, que hace Héctor Bonilla magisterialmente, hace una cosa, ¡pah! No se dice magisterialmente. Magistral. Magistral, es que me quedé... Con los maestros No, te quedaste. no, me quedé. maestro. Quería Lo yo hace como hacerlo como maestro, más se va. todavía de lo que. No, magistralmente. Y es la historia de un travesti Ujú. que se llama Charlotte. Pero ustedes nunca supieron de esta historia. No. Es que es muy representativo porque juega estas dos. Por un lado es Charlotte von Malsdorf y por otro lado es Lothar Berfeld, algo así se apellida. Y es una joya. Y va a regresar al teatro con nueva temporada. Ok. No dejen de verla, Pendiente. Esther. Que sí. Estaría muy interesante. Bueno, si quieres cuéntales la historia de queremos Freddy. contar un poco la historia de Freddy Hirsch. Freddy Hirsch nació en Aachen, en Alemania. Ujú. Él se educó, siempre fue participante del movimiento macabeo, de los Boy Scouts judíos, y cuando en 33, en 35 se decretan las leyes de Nuremberg y él huye a Checoslovaquia, su familia se va a Bolivia y él solito huye a Checoslovaquia. A Bolivia. A Bolivia, sí, se van Sí, a porque Bolivia. Hicieron bien. Sí, sí, lejos, lejos. rumores y Ajá. cosas, entonces deciden salir. Pero él decide quedarse. Y él decide en quedarse. Él entonces decide Checoslovaquia. quedarse, Sí. llega a Checoslovaquia y se vuelve líder de Maccabi. Se va a las ciudades de Ostrava y Brno, ahí se vuelve líder, y cuando los nazis invaden Checoslovaquia, él se va a Praga, y en Praga también consigue algo, empieza a conseguir cosas Freddy. Hay unas oficinas, que son las oficinas de Maccabi, que se llaman Hagibor, en Praga, y él consigue para los niños, a un lado de Hagibor, un patio para poder enseñar a los niños, para darles ejercicio, para que jueguen, para que corran. Es el único lugar donde pueden ir los niños Los como niños, judíos. o sea, los judíos ya tienen prohibido estudiar, ya tienen prohibido ir a la escuela, ir a parques, ir a restaurantes, ir al cine, no pueden hacer nada, y entonces él consigue que les den este espacio. Los niños llegaban a este espacio como podían, porque ni siquiera se podían subir a los camiones, entonces llegaban todos los días y ahí estaban con Freddy, Freddy les enseñaba Era su deportes, maestro era de- como su de maestro deporte. de educación belleza. informal. Sí. Después a Freddy lo deportan en 41, lo deportan a Terezín, pero como parte de un grupo de gente que va a organizar la vida del gueto, que se llama Aufbaukommando. Entonces él es el encargado de los niños en Terezín. Terezín era un lugar terrífico, era un gueto donde la gente moría, donde las condiciones de vida eran brutales, había hacinamiento, había desnutrición, enfermedades, bueno, en fin. Y Freddy logra otra vez conseguir una casa para que los niños estén ahí, una barraca la consigue para los niños, y aparte organiza una liga de fútbol, organiza deportes, organiza clases de danza, de música, Y lo o sea, saca adelante. y lo saca adelante. Bueno, y cabe decir que Terezín los judíos fueron deportados a que era gueto de Terezín. Era un lugar de hacinamiento terrible, de enfermedades, de muerte, de hambre. Y sin embargo, como el pueblo checo es un pueblo muy culto, llegaron a estar ahí gentes muy preparadas en la cuestión musical, en literatura, en pintura. Entonces se organizó el Requiem de Verdi, se organizó La ópera Brundívar de niños. Se hicieron muchas cosas, muchas cosas culturales dentro de este gueto de Terezín. Vengan a platicarnos un día la historia, vengan a platicarnos más allá del trabajo realizado y dónde va a estar y todo esto, vengan a platicarnos de estos personajes, porque
vale mucho la pena. Algo que a mí me llamó mucho la atención en el Museo de Tolerancia, que es extraordinario, qué bien puesto, qué mensaje, cómo empieza el recorrido, cómo termina, cuántos mexicanos ayudaron a judíos a que pudieran salir y huir. Son historias verdaderamente que hay que compartir. Los invitamos, Aarón. Gracias por estar aquí.